Buenísimo, entonces siendo las 10:09 aquí en Buenos Aires, mi nombre es Flora Parteño, soy integrante de la Red de Feministas del Sur Global DON, y estamos dando comienzo a la tercera sesión de la escuela de esta edición virtual. Nos hubiera encantado hacerla presencial en alguna ciudad como habitualmente lo fuimos organizando, pero bueno, sabemos que las condiciones de la pandemia nos han obligado a repensar la modalidad de la escuela y entonces este año es virtual. Queremos agradecer muchísimo a las compañeras que están acompañando y siguiendo todo lo que es en el detrás de escena. Está nuestra compañera Tasmi desde República Dominicana, tratando de garantizar todas las cuestiones de comunicación. Estamos saliendo en vivo por YouTube. También pueden, para quienes no llegan a ver esta sesión a tiempo, o están, digamos, se tienen que retirar antes, pueden después volver a verla, consultar y mirarla en detalle. Nuestra querida María Tienza y Marian Díez van a estar justamente en todo lo que es el proceso de seguimiento de el chat admisiones, y Cori Rodríguez Enríquez va a estar también tomando preguntas y inquietudes que surjan en el chat. Recuerden que los intercambios y las preguntas y consultas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión, incluso dudas y comentarios, van a ir reflejados todos en un documento que vamos a tomar incluso durante la sesión y post sesión. A veces nos quedan consultas o dudas que las vamos a ir retomando vía correo. En un ratito les vamos a copiar de nuevo el correo de la escuela y digamos, reiterar esta sugerencia de que traten de agendarlos sus contactos, porque sabemos que en algunos casos los envíos se han ido spam y por ahí han perdido el kit de materiales. Ahora también lo vamos a volver a postear en el chat para que lo tengan a mano, el itinerario de materiales que va acompañando cada una de las sesiones. La idea de esta sesión de hoy está totalmente enlazada con la clase de ayer, digamos, ¿no? Y con la sesión de mercantilización de la naturaleza. Ahí tuvimos la posibilidad de escuchar a dos compañeros, uno Esteban Daza y Tamara Artaker, ambos investigadores del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio de Cambio Rural. Desde Ecuador nos llevaron, digamos, en un viaje a lo largo de 1 hora. La clase dura aproximadamente 1 hora, y nos permitieron recorrer lo que se entiende como el complejo agroalimentario y cómo está en relación con un orden agroalimentario global, neoliberal, ¿no? Esta idea de pensar qué comemos, qué desayunamos a la mañana, qué productos podemos comprar, cuál es la capacidad que tienen los países de importar alimentos, qué alimentos se ven obligados a importar, qué otros pueden producirse en el interior de esos países, cuáles son las relaciones en clave norte-sur. En la primera sesión que tuvimos, la del lunes, hablábamos justamente de estos procesos de división internacional sexual y racial del trabajo, cómo juegan estos procesos en las decisiones que se toman sobre los alimentos que podemos consumir. Y en este sentido, algo muy interesante que comentaba la presentación de Tamara y Esteban, que pueden volver a verla en el canal de YouTube de Don, ahora si quieren lo volvemos a postear, es justamente esta idea de pensar que este orden agroalimentario global incide en las formas de, digamos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, con la agricultura y también con lo que comemos habitualmente, ¿no? Y en este sentido me parecía interesante ver cómo este complejo agroalimentario determina y domina, como decían Tamara y Esteban, las decisiones, las vidas, los cuerpos humanos y no humanos en relación a la producción de los alimentos. Entonces, en este sentido, el camino que nos invitaban a recorrer a lo largo de la clase 2 tenía que ver con cómo estas formas de mercantilización y financiarización de la vida habían justamente invadido y dominado y dominan el modo en la cual se producen los alimentos, se comercializan, se distribuyen, incluso en lo que implica dominar los insumos agrícolas, digamos, y qué procesos de endeudamiento ha llevado justamente a que campesinas y campesinos, productoras agrarias, vivan en una crisis justamente permanente. Y en esta idea hay que tener digamos, una lectura justamente por país. Por eso la sesión de ayer estaba enfocada en una sociedad andina, pensar el caso del Ecuador,
y a partir del caso del Ecuador poder pensar otros países y cómo eso se relaciona con el orden agroalimentario global. En este sentido nos parecía también clave pensar de alguna manera cómo lo que en la sesión 1 hablábamos sobre el proceso de acaparamiento de tierra, sobre tenencia de la tierra, también este orden agroalimentario global domina el uso de la tierra, ¿no? Sobre qué se destina. Y ahí los compañeros y compañeras de OCARU nos mostraban en la sesión 2 unos gráficos muy interesantes en pantalla donde podíamos ver, por ejemplo, cómo en el caso del Ecuador se dividía el uso de la tierra y el destino, ¿no? A qué cultivos. Y ahí ellos ponían en escena esta idea de la brecha y la situación digamos, de tensión que este uso de la tierra determina sobre la posibilidad de la soberanía alimentaria, ¿no? Cómo construir soberanía alimentaria cuando un alto porcentaje del uso y el destino de la tierra está destinada a alimentos o a cosechas que se articulan con el orden agroalimentario global. Entonces, en este sentido, la pregunta que nos dejaba la sesión 2 es, bueno, ¿qué otros sistemas alimentarios distintos se están conformando? ¿Qué apuestas hay por interpelar, cuestionar y transformar este orden agroalimentario global? Sabemos que no es fácil, sabemos que la pregunta tiene que situarse en los diferentes territorios y las respuestas que se están dando desde los territorios, y por eso es que los invitamos a esta sesión de hoy, que tiene que ver con pensar esos diálogos entre agroecología, feminismos y economía solidaria. Y ahí creo que había sido Paula que en la preparación del módulo había construido como una especie de diamante que ponía estos tres vértices en relación, y ver cómo a lo largo de la sesión vamos a vincular los puentes e incluso las lagunas que pueden existir entre la agroecología y los feminismos, pensando desde las herramientas que hemos construido, desde las pedagogías y también desde las estrategias que nos estamos dando. Para eso voy a presentar brevemente a nuestras docentes que nos van a acompañar. Están aquí desde el Ecuador, la querida Alejandra Santillán Artiz, amiga querida de tantos años, y que finalmente ella estuvo en la edición 2018 de la escuela en vivo y físicamente, y ahora nos encontramos en la escuela virtual. Ale es feminista de izquierda, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y también del Observatorio de Cambio Rural. En ese sentido nos parece interesante esta relación entre la sesión 2 y que las compañeras de OCARU estén también en la sesión 3 para también ir tejiendo esos hilos de cómo van construyendo saberes y cómo van articulando dentro del Ecuador. Ale es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar e integra el grupo de Claxo Estudios Críticos al Desarrollo Rural y de la Red de Géneros y Feminismos y Memoria de América Latina. También es integrante de Feministas de Avia Yala y de la Confluencia Feminista del Foro de Economías Transformadoras. Tienen en el programa todos los detalles para continuar leyendo incluso los textos de Ale y las producciones. También nos acompaña desde el Ecuador, desde Quito, Belén Valencia Castro, persona no binaria, heterodisidente, feminista y ciclista. Me encanta que compartamos esta pasión por el ciclismo y feminista, anticapitalista, anticolonial, es investigadora también del OCARU y actualmente está cursando su maestría en la Flaxo de Ecuador. Después, desde el otro lado del charco, nos vamos a encontrarnos con Irene, de la agrupación Baragaña, que nos encantó conocerla y preparar la escuela y este módulo en particular con Irene. Irene es nieta de campesinas y habitante del medio rural en Asturias, es feminista, agroecóloga, anticapitalista, y justamente participa en el colectivo Baragaña de Género y Agroecología, que promueve la agroecología con perspectiva feminista a nivel local. Estuvo viviendo 10 años en Brasil, así que te tuvimos de este lado, por aquí, por estas tierras, y ahora se ha vuelto a vivir a Asturias. Y desde allí nos está hablando. Y luego vamos a compartir también la experiencia de Paula Ortiz López, también socia fundadora de la cooperativa Germinando,
donde coordina el área justamente de emprendimientos agroecológicos, una tienda especializada en agricultura urbana y huertos ecológicos. Esto también nos parecía súper desafiante, poder pensar la agroecología no solamente en escenarios rurales, sino también urbanos. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma y complementó sus estudios con una maestría en Intervención Social ante la violencia contra las mujeres. Tejedora de redes, pensando en los consumos críticos en procesos vecinales, así que ahí vamos a estar dialogando con Paula. Entonces, sin perder más tiempo y concentrarnos en los diálogos, que va a ser justamente el corazón de esta sesión, quería arrancar con la primera pregunta, y justamente lo que vamos a hacer es, el bloque va a estar ordenado en 3 preguntas que van a ser el corazón de la sesión, y a partir de esas 3 preguntas vamos a ir enlazando los diálogos entre Paula, Ale, Belén e Irene, y las preguntas, comentarios que vayan surgiendo de todas las y los participantes que nos acompañan hoy. En ese sentido nos parecía central pensar cómo se encuentran justamente las experiencias de agroecología con las experiencias feministas, me voy a lanzar directamente con la primera pregunta y vamos a ir ordenando este primer diálogo. ¿Cuál piensan que es el papel de los feminismos anticapitalistas, anticoloniales, antirracistas en la construcción de alternativas territoriales y situadas que le hagan frente a los sistemas de explotación, opresión y dominación? ¿Y cómo se encuentran las luchas feministas con las luchas por la soberanía alimentaria? Así que me lanzo con esta primera pregunta y creo que va hacia el lado de Quito, Ecuador. Bueno, buen día o buenas tardes, no sé, buen mediodía a todas aquí presentes. Bueno, junto a la Ale hemos preparado algunas respuestas que esperamos puedan igual ser problematizadas, ampliadas y que puedan también servir para que podamos seguir construyendo en conjunto. Primero, que creíamos importante explicarle el por qué ponemos a esto de los feminismos anticapitalistas, anticoloniales, antirracistas, como dando un contexto. En el Ecuador en los últimos años hemos vivido, o hemos presenciado, más bien dicho, un embate de lo que significa este feminismo blanco, este feminismo hegemónico, ¿no? Que viene a imponernos una visión del mundo o una visión de cómo vivir los feminismos, si se quiere mirar de esta forma. Y que creo que en octubre del 2019 fue muy palpable para todo el pueblo ecuatoriano, pero sobre todo para las mujeres y las disidencias, en relación a esta imagen de lo que fue María Paula Romo en cómo usaba su decirse feminista mientras a la par mandaba asesinar al pueblo ecuatoriano que se encontraba en un paro nacional. Entonces creemos que para nosotros primero es importante entrar por esta crítica, pensar cómo también se ha desenvuelto y desarrollado este feminismo en el Ecuador, que tiene una clara, creemos, o al menos desde una mirada crítica, que nace en una estructura institucional o ONGiera, que lo que pone en el centro más bien de lo que se pelea y lo que se disputa es el lobby y el diálogo permanente con el Estado, ¿no es cierto? Y les traigo esta crítica y esta connotación acá presente porque de lo que la pregunta tiene que ver con el territorio. Entonces, esta mirada hegemónica que se pone sobre cómo los feminismos percibimos las luchas, percibimos incluso al territorio, está enmarcado también en pensar en este territorio del Ecuador como desde el Estado-nación, ¿no? Terminamos pensando que el territorio solo en esta escala nacional, y muchas veces no nos permitimos percibir las distintas escalas que los pueblos y nacionalidades, las mismas comunidades, incluso las mujeres organizadas que no necesariamente se enuncian como feministas, plantean sobre lo que significa un territorio de arraigo, de lucha y de saberes y memoria. Entonces, creo que empezar como por mirar esta lógica de entender este territorio desde una reconstrucción de saberes y memoria, en qué pasa en las relaciones con la tierra, qué pasa con los saberes, qué pasa en relación a este mismo Estado con el que siempre se está dialogando este feminismo hegemónico, mirándolo como prácticamente el único territorio que habitamos. ¿Qué ha sucedido desde esta mirada estatal sobre estos territorios que construyen otras formas, no solo de producción de vida, sino incluso otras formas de organización política, ¿no? De cómo ahí se están autodeterminando, generando autonomías para decidir sobre esos territorios. Y ahí tal vez le voy a dar la palabra
a la Ale para explicar, ampliar un poco más y volver a lo de soberanía alimentaria, que creemos que es importante como tenerlo como ordenadamente en un proceso, ¿ya? Bueno, buenas tardes, buenos días con todas, con todos, con todes. Es una alegría enorme estar aquí en esta segunda, digamos, edición de la Escuela de Economía Feminista, esta vez virtual, con tantas personas inscritas. Es una enorme alegría y además que podamos estar como Observatorio del Cambio Rural. Un poco retomando lo que dice Belén y pensando en la pregunta que nos hacen las compañeras y el eje que hemos ido organizando. Nosotras sostenemos que hay una crisis multidimensional, ¿no es cierto? Partimos de la idea de crisis multidimensional producida por el capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad, como estos, digamos, sistemas de opresión, explotación y dominación que se articulan, ¿no es cierto? Y esa crisis multidimensional lo que tiene, digamos, en concreto es que amenaza la vida, ¿no? Decíamos hace unos días en Quito, en un espacio también de discusión, y planteaban compañeros de Colombia, ¿no es cierto?, del pueblo, digamos, de la zona del Cauca y toda la experiencia de autonomía del Cauca y de la Guardia Indígena, decían, ¿no?, la muerte es una certeza y la vida es en estos momentos solo una posibilidad. En ese sentido, digamos, creo que hay una especie de gramática de discusión de sentido común en el mundo, en los pueblos del sur del mundo, digamos, del sur global, que sentimos que efectivamente la muerte está todo el tiempo, digamos, como una muerte colectiva que está acechando permanentemente a los pueblos y que la vida termina siendo eso, solo una posibilidad, ¿no? En ese sentido, esta crisis multidimensional que amenaza la vida humana y la vida no humana, ¿no es cierto? También tiene, digamos, en esta lectura que hacemos nosotras desde la economía feminista, pero también desde la crítica a la economía política, desde el marxismo y del ecologismo político, creemos que esta crisis multidimensional aterriza en una discusión sobre la crisis de la política, crisis del Estado y una crisis relativa de las élites que requieren permanentemente de formas coercitivas, represivas, ¿no? En el caso del Ecuador, de estados de excepción, de militarización de los espacios y territorios para ejercer poder, ¿no? Esa crisis de la política y esa crisis multidimensional, digamos, para nosotras está leído como una clave en donde no solamente necesitamos pensar en el qué hacer, sino en el cómo hacer. Para nosotras es central, digamos, pensar cómo los feminismos, estos feminismos de los que hablaba Belén, son finalmente una posibilidad para construir una politización de la vida y de una vida y de concentrar la discusión de la política en la vida cotidiana. Es decir, frente a la crisis del Estado-Nación y de la gran política, ¿no es cierto?, que nos propone al gobierno, digamos, la discusión del poder en términos de gestión de gobierno y ya no de cambio de las relaciones y transformación de estas relaciones, nosotras, y creemos que los feminismos lo que hacen es apostar por la transformación de las relaciones concretas y situar la discusión de la política en la vida cotidiana. En esa medida, estos feminismos que abrazamos y que nos articulan son feminismos que, digamos, que se plantean como un proyecto de pensamiento crítico, como un movimiento social y político, como una forma ética, como una perspectiva y como un método. Es desde ahí de donde nosotras entendemos que los feminismos son un aporte, digamos, para la discusión efectivamente en la construcción de alternativas territoriales y situadas, ¿no es cierto?, que no solamente logran encarnar en el territorio y en la forma concreta de organización de la economía, sino también apuestan, como decía bien Belén, en la organización, digamos, de la vida, en la organización propia, de cómo gestionar el poder, la rotación de la palabra, la decisión sobre qué producir, sobre cómo producir, sobre con quién dialogar, ¿no es cierto? Y creemos nosotras que allí en esa medida, digamos, este vínculo entre la politización de la vida concreta, ¿no es cierto?, que encontramos, y esa es una de las apuestas, y queríamos contarles de eso, es una de las apuestas que nosotras hemos tenido y hemos ido descubriendo, digamos, en la construcción de lo que nosotras llamamos redes de cuidado, que luego les vamos a poder contar un poquito más, que son estas experiencias de estos entramados, de esta apuesta por los entramados entre mujeres, y que además, ¿no es cierto?, que son mujeres productoras, agroecólogas, que están ya en una situación de sostenimiento de la vida, y es con ellas que hemos ido construyendo estas apuestas por la politización de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, poner a la autonomía política, económica y organizativa en el centro. Le doy el paso a la Belén para que termine de explicar un poquito este vínculo entre la soberanía alimentaria y los feminismos.
Sí. Bueno, sabemos que la soberanía alimentaria es una economía que defiende la vida humana y no humana, ¿no? Entendemos esta vida desde la integralidad. Eso es importante, pensar, salirnos de esta idea antropocéntrica de que la vida es solo humana, ¿ya? Y que, claro, su apuesta principal es que se produzca alimentos saludables y que no solo se decida qué alimentos producir, sino cómo se producen esos alimentos. Y la soberanía alimentaria, al menos como nosotras la entendemos, está ligada totalmente a sistemas agroecológicos de producción, la organización y movilización. Para nosotras, estas tres características de la soberanía alimentaria, pensarlas en una alianza con lo que para nosotras son los feminismos, tal vez la economía feminista, nos devuelve a este papel en donde rectificamos en qué, cómo nos alimentamos, ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? Pero a la par, ¿qué pasa con este cuerpo que produce en relación a las relaciones laborales, al trabajo, a cómo se entrega la fuerza de trabajo en esta producción de los sistemas agroecológicos? Nos parece como nos parece que es la interpelación que pueden justamente hacer los feminismos o el papel de los feminismos en este caso más bien ha sido para nosotras poner a problematizar todo esto que se da en los sistemas agroecológicos de producción y lo que sostiene la soberanía alimentaria, pinchando con esto de sí, pero también hay división sexual del trabajo en estas producciones. También se dan lógicas de cuidado que no necesariamente terminan siendo una reciprocidad o solidaridad con las mujeres que están detrás de estos sistemas de producción. Entonces, lo que hemos ido viendo es que nuestro papel es justamente el de interpelar estas divisiones que aún se sostienen, porque como habrán visto en la clase de ayer, me parece súper específica e importante esta separación que hace Tamara Artaker, sobre todo cuando explica cómo la alimentación ha estado feminizada justamente porque está colocada en un valor de uso de lo que se hace con los productos para alimentarnos. Mientras la agroindustria siempre dialogada en lo masculino, ¿no? Uno va al campo y cuando lo que nos damos cuenta es que este trabajo masculino y sobre todo las decisiones de lo que se hace con la tierra, con la agroindustria, es eminentemente entre el dueño de la agroindustria y el dueño de la tierra, hombre, así digamos, así supongamos que la mujer es la que tiene la tenencia de la tierra, que es raro que pase también en este país, pero también cómo se hacen esas divisiones de las mujeres para este valor de uso, para seguir en el lugar del cuidado y la de la reproducción de la vida, mientras los hombres los que toman de decisiones y están en diálogo con todo esto que el capitalismo desde el agro nos impone. Y que creo que es importante problematizar también, porque muchas veces se termina poniendo al cuidado, a este cuidado por la tierra, por el agua, por las semillas, en una romantización como si fuera un legado también desde lo femenino, sobre todo acá, ¿no? Como que hay una cosmogonía que sostiene todavía estas visiones binarias, heterosexuales, en donde finalmente son las mujeres las que tienen que terminar cumpliendo ciertos roles impuestos, y esto yo creo que los feminismos es nuestro rol desde el método, desde una perspectiva, desde todo, como de manera ampliada, interpelar, no, claro, seguirle apostando a la vida, pero justamente problematizar cómo se reproduce esta vida y también todas las opresiones y dominaciones que se encuentran detrás de cómo pensamos los sistemas agroecológicos de producción y la apuesta por la soberanía alimentaria. Eso. Yo solo quiero terminar para darle la palabra a Flora otra vez, problematizando un poquito, creo que son discusiones que no hemos logrado del todo resolver todavía y que está bueno como compartirles este debate, ¿no? Digamos, nosotras hemos en todas las experiencias de redes de cuidado, en el trabajo del observatorio y de nosotras también en nuestras propias militancias de la relación con les campesines y de las compañeras, digamos, agroecólogas, ¿no? Efectivamente, una de las apuestas centrales de la economía feminista es entrar a la discusión sobre el trabajo y plantear la discusión de la división sexual del trabajo al interior, inclusive de las propuestas alternativas de agroecología. Es decir, no podemos, lo que decía Belén, no podemos seguir romantizando por un lado, ¿no es cierto?, la agroecología sin discutir detrás de eso cuál es la división sexual del trabajo, pero además no solo la división sexual del trabajo en términos de producción, sino también en términos de representación, de organización, de autonomía, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos centrales que los feminismos pueden aportar
avanzar, inclusive, ¿no es cierto?, para construir alternativas mucho más sostenidas y justas, ¿no? Pero ahí yo quisiera decir que también hay un problema que ya veíamos en la edición de la escuela en el año 2018, ¿no es cierto?, y que ahora se refuerza con la discusión de financiarización y mercantilización de la vida, y es el tema de la propiedad y de los créditos, ¿no? Ha sido bandera de lucha de muchas organizaciones campesinas, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las compañeras, por ejemplo, tengan acceso a la propiedad de la tierra y también accedan a créditos, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora, y digamos en el documento del G20, del W20, ¿no?, de este grupo de los grandes poderosos, de los estados poderosos del mundo que establece ciertos elementos para la definición de la economía y el funcionamiento de la economía, y es que hay un interés del capitalismo, y en ese sentido de financiarización del capitalismo, de tomar parte del discurso de los feminismos y de la discusión de los feminismos en relación a propiedad de la tierra y en relación al tema de los créditos, y vaciarle de contenido y ponerle en clave del capital, ¿no? Nos preocupa muchísimo, ¿no es cierto?, por ejemplo, todos los proyectos que han ido entrando al campo, que nos hablan de propiedad de la tierra de las mujeres y al mismo tiempo nos plantean la necesidad de créditos. Nosotras advertimos ahí, como advertimos en el 2018, que este es un elemento que necesitamos discutirlas, ¿no?, como feministas, pero también como los espacios organizados de productores y productoras, de agroecólogas y de una apuesta distinta. ¿Por qué? Porque en el momento de la discusión de la propiedad privada de la tierra y del acceso, digamos, justo de inclusión de género de las mujeres a la propiedad de la tierra, también advertimos que detrás de eso hay un anclaje entre el capital productivo, ¿no es cierto?, y el activo fijo, digamos, como lo llaman los bancos, que es la tierra misma, ¿sí?, y que se ponga a cambio para el acceso de créditos. ¿Me explico? Es decir, lo que estamos viendo es que muchas compañeras que logran acceder a ciertos créditos, ¿no es cierto?, ponen a cambio, si es que en algún momento tuvieran la propiedad de la tierra, pondrían a cambio la tierra misma para acceder a esos créditos. Y ahí advertimos nosotras que hay un problema, ¿sí? Porque sentimos que, digamos, el capital tiene enormes capacidades para hacer siempre contrarreformas agrarias, ¿no? Ya sea por la vía del conflicto armado y de la militarización, como por ejemplo el caso de Colombia, que es uno de los ensayos de crueldad y horror más terribles que existen en el mundo, digamos, en términos de que es la guerra y el despojo lo que ha permitido que haya una reconcentración de la tierra y por lo tanto una contrarreforma agraria, pero también advertimos que por la vía del capital financiero y del anclaje con la tierra es posible que estén pensando, ¿no es cierto?, una reapropiación de la tierra con el discurso de la inclusión de género, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo de analizar para esta clase y para pensar en cómo construimos entonces propuestas que impliquen obviamente justicia de género, pero al mismo tiempo que den cuenta, ¿no es cierto?, que no logren ser capturadas pues por esta función corporativa del capital financiero, ¿no? Entonces les dejo eso como uno de los grandes debates que nosotras también tenemos y que no tenemos todavía resuelto, pero que es importantísimo advertir que eso ya está ocurriendo en América Latina y que por la vía de la deuda están pensando en cómo reapropiarse de los recursos naturales. Y en esa medida, ¿no es cierto?, pensando en la clase de Flora y de Corina de lunes, ¿no?, la discusión que nosotros aquí traemos en esta escuela es cómo eso que nos parece tan abstracto como el algoritmo, tan abstracto como el capital financiero, tan abstracto como la deuda y la tenencia de bonos y este mundo de la bolsa de valores, termina teniendo un concreto, ¿no? La apuesta de la economía feminista, y en esa medida retomar la primera pregunta, es devolverle concreción, historicidad, entender las relaciones que está detrás de eso que estamos viendo, ¿sí? Y en esa medida, digamos, esa apuesta de la economía feminista, esa crítica permanente y profunda, lo que hace es arrojarnos posibilidades para entender esa concreción, que no nos cuenten que el capital financiero es algo tan abstracto que solamente los expertos economistas pueden analizar y los señores que están en la bolsa de valores, que no podemos ver además, sino que esta es la apuesta por darle concreción a aquello que organiza nuestra vida. Gracias Ale y Belén, y solo un comentario técnico: si quieren ver la imagen de las expositoras en primer plano, solamente tienen que colocar arriba en el esquinero a su derecha, dice vista del hablante, por si quieren ver en primer plano. Le pasamos la palabra a Irene, ¿no es cierto?
Sí, bueno, gracias, muchas gracias Flora y en realidad gracias a todas las que organizáis este espacio y a todas las que estáis participando. Para mí es una suerte y un privilegio estar aquí en este espacio para compartir reflexiones. Yo en realidad lo que pensaba plantear son algunas ideas o desafíos para el debate sobre cómo se pueden establecer esos puentes, ¿no?, entre los feminismos, la agroecología y la economía solidaria, en la línea de lo que comentaban los compañeros de Ocaru, y de cómo los feminismos nos interpelan, ¿no?, a la hora de construir alternativas desde la economía solidaria o desde la agroecología. Bueno, decir que estas ideas que no son mías, sino que son ideas que se vienen construyendo colectivamente y de forma situada desde diversos ámbitos y diversos territorios, y que yo soy aquí simplemente una testigo subjetiva, ¿vale? Bueno, uno de los temas que me parece fundamental en todo este debate es algo de lo que ya estaban hablando las compañeras de Ocaru, que es la necesidad de plantearnos cómo tener vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos, como decían las compañeras, ¿no? Cuestionar pues, la precariedad de los proyectos, de la economía social y de la agroecología, ¿no? Todo el tema de la precariedad laboral, la falta de salarios dignos en muchas iniciativas, ¿no? Esta precariedad que afecta principalmente a las mujeres, ¿no? Cuando planteamos alternativas desde una agroecología feminista, hay que pensar en cómo construir proyectos viables económicamente que no solo permitan ingresos dignos a las personas trabajadoras, a las campesinas y campesinos, sino también precios asequibles para las personas consumidoras, ¿no? Otro de los temas que a mí me parece que son importantes para el debate, ¿no?, es el tema de cómo manejar los conflictos y las emociones, ¿no?, en los colectivos y en los proyectos de la economía solidaria y de la agroecología. Creo que es importante tener en cuenta que todas estamos contaminadas por el machismo, ¿no?, y reproducimos relaciones de poder, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, y por supuesto también en las iniciativas agroecológicas y de la economía solidaria, ¿no? Y me parece que asumir esto es fundamental a la hora de enfrentarlo, ¿no? Replantearse permanentemente cómo enfrentar estas relaciones y violencias en el cotidiano, ¿no?, de nuestras vidas, en los colectivos, en las asambleas, en las cooperativas, en las pequeñas empresas familiares, ¿no? Y esto supone también construir espacios seguros y denunciar esas violencias heteropatriarcales, ¿no? Todo el tema de la imposición de la palabra, el paternalismo, la condescendencia, las diversas formas de mansplaining, el humor o el lenguaje sexista o racista, la invisibilización o anulación, ¿no?, y el control sobre nuestros cuerpos. Y en ese sentido, la importancia de poner eso encima de la mesa y de llegar a acuerdos, de discutir protocolos, de cómo enfrentarlas y de cómo construir espacios seguros. También me parece importante otro tema que creo que es fundamental, bueno, lo que ya planteaban también las compañeras de Ocaru, ¿no?, de la desvalorización general que existe, ¿no?, de los trabajos de las mujeres y de todos los trabajos que están relacionados con el sostenimiento de la vida, ¿no?, tanto en el campo como en las cocinas, en las casas, en las asambleas, en los colectivos, en las cooperativas, ¿no? Y bueno, la importancia de generar un debate sobre qué trabajos son importantes, ¿no?, quién se favorece y quién se perjudica por llevarlos a cabo, y qué hacemos con esos trabajos que nadie quiere pero que son fundamentales para la vida, ¿no? Otro tema que creo que también es fundamental es algo bueno, que se plantea mucho desde los feminismos decoloniales que es el tema de entender las opresiones como vinculadas, ¿no?, que también planteaban las compañeras o les compañeros, incorporar la interseccionalidad, ¿no?, de los ejes de opresión que nos atraviesan. Pues eso, esa necesidad de vincular la opresión que supone el capitalismo, el sistema agroalimentario que mercantiliza la vida, ¿no?, con la que supone también el racismo en nuestra sociedad, el colonialismo, ¿no?, la propia ley de extranjería desde el Estado español, ¿no?, la homofobia o la transfobia, etc. Bueno, algunas creemos, ¿no?, que solo unidas, haciendo manadas, seremos capaces de enfrentarnos a la violencia patriarcal, ¿no?, al patriarcado, al heteropatriarcado, hay que hacerle frente en grupo, porque si no, no se le destruye. Pero es importante juntarnos también desde la diversidad, ¿no?, buscar pues, lugares de encuentro donde tejer alianzas
desde la diversidad de posiciones y de puntos de vista, ¿no? Y en ese sentido, pues a las personas del norte global necesitamos también buscar mecanismos que nos ayuden a descentrar la mirada para obtener puntos de vista que sean más complejos y más ricos. Y por eso nos parece fundamental también mantenernos cerca de los movimientos feministas que vienen de América Latina, ¿no? o como ellas se llaman, Abya Yala, ¿no? Prestar atención a sus propuestas más allá de una mera aprobación paternalista, ¿no? Realizar trabajos de escucha activa de sus reflexiones y de sus reivindicaciones. Bueno, creemos que las alianzas feministas y agroecológicas tienen que articularse y tejerse tanto pues, en la academia como en el mundo rural, en el mundo del consumo, como en las fronteras, ¿no? Que se establecen entre esos mundos. Y bueno, somos conscientes de que la alianza interseccional es complicada, pero también creemos que es imprescindible. Y en ese sentido la importancia de trabajar desde las diferencias. Y bueno, como ejemplos concretos en el Estado español de estas alianzas, ¿no? de cómo trabajar estas alianzas y de cómo trabajar pues, varias de estas cuestiones que yo fui nombrando, me parece fundamental pues, nombrar algunas iniciativas, ¿no? Como son, por ejemplo, pues el Sindicato Labrego Galego, ¿no? que es un sindicato que hay desde un territorio como es Galiza, lleva muchos años incorporando perspectivas feministas en su organización, con lo difícil que puede ser asumir perspectivas feministas en un sindicato, ¿vale? Además también asume la lucha interseccional, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues participa en campañas o incorpora las luchas LGTBI+ en encuentros como el encuentro agroqueer, en el que participa agroqueer rural, en el que participan todos los años y que se celebra en Galiza, ¿vale? La alianza que se está construyendo también entre diversos colectivos con las jornaleras de la fresa de la zona de Huelva, que son personas migrantes, ¿no? Y me parece otro ejemplo de cómo incorporar la interseccionalidad a las luchas y cómo vincular luchas tan importantes como son la agroecológica y el cuestionamiento del sistema agroalimentario y la ley de extranjería, ¿no? El tema de los derechos laborales de la población jornalera, ¿no? y el racismo. Otro ejemplo de encuentro también a nivel estatal en el ámbito agroecológico es un grupo que surge hace aproximadamente 4 o 5 años que, bueno, pues que se establece de debate entre diversos colectivos de todo el Estado, pues eso, desde colectivos de ganaderas, empresarias, organizaciones sociales y políticas, de investigadoras, que, bueno, que estamos interesadas en todo este debate de cómo incorporar los feminismos a las luchas por la soberanía alimentaria y por la agroecología. Y bueno, me gustaría visibilizar una campaña que realizamos durante el confinamiento de apoyo en todo el territorio a los mercados locales, ¿vale? que tuvo desde nuestro punto de vista importantes repercusiones. Y sin más, lo dejo por aquí y bueno, pues le dejo la palabra a Flora y a las demás compañeras agradeciendo el espacio. Gracias, Sire, y qué bueno que trajiste la experiencia de las jornaleras de Huelva, porque justamente ha sido una movida que han generado, incluso en articulación con músicas muy queridas como la Clara Peya, Anita Tijoux, que es de acá de Chile, y esa movida entre la música y el arte feminista también para denunciar no solamente las condiciones de explotación en las que se encuentran, sino lo que implica esto, ¿no? la migración desde el norte de África para la producción de lo que aquí de este lado del charco se conoce como el boom de los frutos rojos, ¿no? Ahora todo el mundo come frutos rojos, allá le dicen la fresa, aquí son los arándanos, la frutilla, pero en esto que decía Esteban y Tamara en la sesión de ayer, pensar el recorrido de esos cultivos, de esa producción concreta y cómo llega a nuestra mesa, el caso de las jornaleras de Huelva es el ejemplo, después por ahí podemos compartir en los materiales de la escuela parte de esta producción que estamos contando, que con la música se agitó mucho para el 8 de marzo. Y entonces ahora voy a pasar a la siguiente pregunta,
para darle palabra a la compañera Paula desde Germinando, y pensando en esto que ustedes planteaban sobre experiencias de agroecología concretas, ¿no? Cómo vamos aterrizando estas prácticas, incluso nuestras dudas e incluso las tensiones, ¿no? Que también se ven en estos procesos de construcción colectiva. Queríamos lanzar el segundo bloque de preguntas que tiene que ver con pensar cómo se resiste frente al agronegocio, ¿no? Lo que por ahí más en el Cono Sur se llama agronegocio, lo que se conoce como el sistema agroalimentario global, y las diferentes formas de resistencia, y cómo estos planteamientos interpelan a la economía social y solidaria. Así que ahí le paso la palabra a Paula. Hola, pues buenas tardes por aquí, desde la península. Desde la península ibérica, y muy buenos días a todas las personas que estáis ahí. Estoy encantada de estar en este foro con estas compañeras tan sabias y con estas propuestas y estas reflexiones. Muchas gracias por invitarnos. Yo traigo aquí algunas reflexiones que surgen por toda la actividad desde los feminismos, desde la agroecología y desde la economía social. Por lo tanto, soy una mera recolectora, nunca mejor dicho, de ideas para traer aquí y que reflexionemos todas juntas. Entonces, bueno, pues desde este marco tan apasionante del heteropatriarcado, el agronegocio y el capitalismo salvaje, que no hacen más que intentar encasillarnos y insertarnos en lugares separados y aislados unos de otros para que no logremos pues romper con todo esto. Tenemos pues este hombre-mujer, ¿no?, en el que nos encasillan. Tenemos este campo-ciudad en el que nos dividen desde el territorio, desde la mirada territorial, y desde la economía en esta dicotomía de producción-consumo, desde productoras, o mejor dicho, productores y consumidoras muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que se propone desde la agroecología y desde la economía social? Pues se propone ir hacia una economía para las personas y hacia unos territorios para la vida. Esto sería un poco el marco que han expuesto las compañeras de Ocaru perfectamente, y que estuvisteis también trabajando ayer en la sesión de ayer, ¿no? Entonces, yo traigo aquí experiencias de compañeras luchadoras, ¿no?, que me gustaría presentar para poder aterrizar todas las propuestas o las respuestas que se le pueden dar desde esta propuesta que tenemos, ¿no?, desde esta propuesta de trabajo de la economía solidaria y desde la agroecología. Una de ellas es Ganaderas en Red. Es un grupo de mujeres que son productoras además no en la agricultura sino en la ganadería, que todavía está más masculinizada, ¿no?, por lo menos aquí en el Estado español. Son mujeres que se están visibilizando, que están liderando un movimiento de ganadería extensiva bastante potente, y bueno, tengo a la compañera, hay una compañera que está poniendo ya todos los enlaces para que conozcáis a los grupos de los que voy a traer aquí, simplemente para enumerar, ¿no?, todas las posibilidades que tenemos y todas las referencias que tenemos de mujeres y de proyectos muy potentes para inspirarnos, ¿no?, y poder seguir avanzando todas juntas, ¿no? Pues como decía, Ganaderas en Red es un grupo de mujeres que rompe un poco con esa idea de las mujeres consumidoras, las mujeres pasivas, sino que se reconocen como productoras de alimentos en un espacio además rural, que ponen voz y cara a su movimiento, y le ponen mucha música y mucha cultura también enraizada en el territorio donde están trabajando, ¿no? Podéis ver numerosos vídeos que tienen con esta parte de la apuesta cultural, ¿vale?, y esta apuesta por la producción de alimentos desde las mujeres en el mundo rural, ¿no? Tenemos también desde las ciudades, tenemos mucho trabajo que hacer. En esto en concreto, mi cooperativa lleva trabajando desde este punto de vista mucho tiempo, y entonces hay un movimiento claro desde las ciudades, con un consumo crítico
a partir del cual sí que empieza a verbalizar la necesidad de visibilizar quién están detrás de la producción de esos alimentos, ponerle cara, no es consumo, ¿vale? Es un trabajo que está elaborado por una persona que vive en un lugar y que tiene unas condiciones de vida, de trabajo, una sexualidad, es decir, humanizar esa producción y visibilizar las personas que hay detrás produciendo eso que necesitamos para abastecer y para sostener nuestra propia vida, ¿no? En este sentido, en las ciudades hay experiencias interesantes, como Madrid Agroecológico, es una experiencia de una plataforma multisectorial en las que se compaginan gente de la universidad, gente de los barrios, de los movimientos de los barrios, productoras de la zona, del territorio de la Comunidad de Madrid, y pequeños movimientos de huertos urbanos, en el que han sido capaces de sacar adelante proyectos tan bonitos como el compostaje desde la ciudad para llevarlo el compost a las propias zonas de producción alrededor de la ciudad, ¿no? Se han logrado romper esa distancia entre las ciudades y el campo, con propuestas muy chulas, multisectoriales y un trabajo detrás también muy, muy bonito. Por otro lado, hay experiencias también desde las ciudades en las que, como son cooperativas unitarias, como por ejemplo Bajo el asfalto está la huerta, en la que se trata de poner en contacto el mundo rural, esa producción de alimentos y esa producción y ese consumo desde las ciudades, en una apuesta por una economía compartida en el que los problemas se gestionen en común entre estas dos perfiles de productoras consumidoras, ¿no? De personas productoras y consumidoras, y tienen un día así muy bonito que nombro, que es los domingos verdes, en los que la gente de la ciudad se va a apoyar en actividades y en trabajos agrícolas a las personas que están en el mundo rural, ¿no? Produciendo alrededor de Madrid. Es una huerta periurbana. Tenemos, como ha comentado Irene, al sindicato Labrego, un sindicato que bueno, pues ha trabajado muchísimo por esto que han comentado las compañeras de Ocaru, Belén y Ale, del tema de la titularidad compartida, de la importancia de darle una conexión a la tierra donde se produce, quién la financia y cómo esto está atravesado completamente por el género, ¿vale? Y por esa mirada feminista. Y bueno, tienen un discurso apasionante y un trabajo de visibilizar esta problemática que aquí en el norte global todavía sorprende en muchos foros, sobre todo en las ciudades, cuando hemos traído a estas mujeres contando la problemática de la titularidad compartida. En las ciudades no se sabe absolutamente nada de este problema con la titularidad de la tierra y las mujeres que quieren acceder a recursos o ser reconocidas simplemente como productoras. Por otro lado, hacer economía solidaria en el sector agroecológico pasa por poner el foco en los sistemas agroecológicos o agroalimentarios territorializados. Esto salió ayer, hablasteis de los sistemas agroalimentarios globalizados, pues es un poco la respuesta que se está dando desde la agroecología en territorializar esta producción y estos sistemas, es decir, acercar de manera que podamos tener cierta capacidad de acción en este sistema de abastecimiento de alimentos a la población si conseguimos territorializarlos y acercar esta producción y el consumo, ¿no? con estas propuestas. ¿Esto por qué pasa? Suena muy bonito y es muy difícil. Y además está atravesado, bueno, una de las claves es la articulación en los distintos puntos de la cadena de distribución agroalimentaria, ¿no? Es decir, la articulación es la capacidad de hacer tejido, ¿no? De ponernos en común, de poder articular y apoyarnos entre todas, por ejemplo, a nivel de producción, como serían cooperativas de productoras, de productores,
a nivel de transformación, como serían los obradores compartidos, ¿no? Lugares donde se comparten para la transformación de alimentos que requieren una inversión bastante grande en cuanto a maquinaria, etcétera, etcétera, y no todo el mundo puede acceder a eso, y una manera es colectivizar estos espacios, ¿no? De manera que se pueda abrir, ¿no? a que más personas puedan transformar sus productos. Estamos hablando de mermeladas, pan, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los productos transformados. También estamos hablando de lograr una distribución, o sea, una de las problemáticas que hay en la producción agroecológica es cómo se lleva al lugar donde se consume, es decir, la distribución de los alimentos, ¿no? Si esto conseguimos territorializarlo, solamente nos queda nos quedaría articular esta distribución, es decir, poder asociarnos o poder asociarse las personas que producen de manera que no cada uno tenga que llevar su producción al mercado local o al grupo de consumo o cada uno a su tiendecita, sino que logremos articular esta distribución de manera que sea mucho más eficiente energéticamente para las personas que producen, porque es como otro trabajo más, la distribución, se disminuye mucho el impacto ambiental de la generación de esta distribución que se produce de uno a uno y por otro lado tiene una repercusión económica porque las horas de trabajo se pueden dedicar a otra cosa, ¿no? Si se turna esta distribución, ¿no? Para ello, bueno, pues nombrar al centro logístico Kilómetro Cero, que también van a pasaros el enlace. Es una experiencia de cooperativas de productoras aquí en Madrid que han logrado unirse para tener una nave simplemente y articular esa distribución a los grupos de consumo, ¿vale? Y por último, desde el consumo, otra manera de articular que podríamos hacer, o sea, que podríamos nombrar, además de los grupos de consumo, que esto es más conocido, hay un movimiento muy grande aquí en la península que son los supermercados cooperativos, en los que las personas consumidoras son socias, por lo tanto, son socias y tienen que devolver a esa cooperativa unas horas de trabajo, ¿vale? Para poder acceder a los productos agroecológicos, o sea, productos de calidad, de una manera más barata y de forma cooperativa, con lo cual también tiene una repercusión muy grande porque es más fácil distribuir a un lugar, a un centro como un supermercado, también por la parte de las personas que producen, ¿vale? Se llega mucho más. Entonces, bueno, creo que es uno de los tendones de Aquiles, cómo se hace esta articulación. Y luego, ya he comentado que esta articulación permite aumentar el impacto económico en las personas que producen y que trabajan a lo largo de la cadena de distribución y de consumo, y por otro lado disminuyen el impacto ambiental. Y me queda hablar, ya con esto termino, cómo podemos aumentar este impacto social de esta economía solidaria en el sector agroecológico. Pues esto pasa por muchas de las cosas que han comentado las compañeras en la pregunta anterior, que tienen que ver con la distribución y el reparto de los cuidados dentro de cada una de las propuestas económicas que se hagan a lo largo de toda esa cadena agroalimentaria. Conseguir que la economía sea más igualitaria y más corresponsable, y quiere decir esto más diversa, pasa por repartir todos estos cuidados entre todas las personas que trabajamos. Y esto no se puede dejar al lado si queremos una agroecología solidaria y feminista, por supuesto. Y para ello también nombrar a las compañeras de la cooperativa Kikirikop en Asturias, que tienen una apuesta clara desde su página web, que ahora os la pondrán las compañeras por el chat, por esta distribución de los cuidados y la integración dentro de su propuesta económica, que es la distribución de productos agroalimentarios. Y con esto, pues, paso la palabra a Flora de nuevo y continuamos con esta apasionante jornada.
Gracias, Paula, y pensaba que ya van surgiendo preguntas, comentarios que van dejando en el chat, así que los vamos reuniendo para que luego de la tercera pregunta podamos volver sobre eso, incluso si alguna le va quedando nuevas ventanas que se abren, volver a la ronda. Y con esto entonces nos vamos a la tercera pregunta que tiene que ver con pensar qué aportes nos entregan la agroecología y el cuidado, que ya se ha mencionado aquí, las prácticas de cuidado, para la juntanza y el sostenimiento del entre nosotras, ¿no? Esta expresión que utilizan las compas de Ecuador del sostenerse entre nosotras. ¿Y qué rol juegan las pedagogías para sostener estos procesos que apuestan por la sostenibilidad de la vida? Así que aquí la pregunta llega hasta Quito y cuando quieran. Gracias, Flora. Quizás ahí como contarles, bueno, para muchas compañeras que están vinculadas con el mundo de la agroecología y para las compañeras que estamos con las que estamos compartiendo en el panel, que tienen una experiencia enorme de organización y de apuesta también por esta autonomía territorial y productiva, ¿no? Desde una perspectiva feminista. Para nosotras, digamos, en el trabajo que hemos ido haciendo, pero sobre todo en el trabajo situado de las escuelas de agroecología y de las redes de cuidado, ¿no es cierto?, que están compuestas por mujeres fundamentalmente campesinas, indígenas y agroecólogas, ¿no? La agroecología es finalmente, digamos, pensar la vida en sus distintas dimensiones, ¿no? La apuesta de la agroecología es la apuesta por mirar y tener una dimensión metabólica de la vida. Es decir, frente a la propuesta, digamos, capitalista de la agroindustria que segmenta, que separa, que fragmenta, que subordina, que jerarquiza, ¿no es cierto? Y que nos cuenta además, y también esta es una perspectiva de la economía ortodoxa, por ejemplo, ¿no? Que nos va contando cómo el mundo está tan fragmentado. La producción está por un lado, la reproducción está por otro, cuando nombran la reproducción. Cuando no existe la reproducción, solo existe producción y trabajo asalariado, grandes cuentas, mercados eficientes, etcétera, etcétera, ¿no? La agroecología, en cambio, es esa apuesta, digamos, por construir una perspectiva integral y metabólica de la vida. Es decir, que todo lo que ocurre tiene un sentido y está interconectado con la vida humana, pero con la vida no humana también, ¿no es cierto? Es esta apuesta que decía Belén, una perspectiva feminista que no esté concentrada en el ser humano, sino que entienda la complejidad de estos sistemas metabólicos de la vida, ¿no? Por otro lado, la agroecología además nos permite, digamos, de alguna manera, en la articulación con los feminismos, pensar esta relación y este flujo que en el caso de la producción campesina y agroecológica es un flujo que nosotras hemos ido entendiendo también, que nos plantea una crítica, digamos, a una forma en donde muchos de los feminismos han intentado entender, ¿no es cierto?, el trabajo productivo y reproductivo. Nosotras sabemos que en el campo lo productivo y lo reproductivo tienen una fluidez y una relación de flujo distinta a lo que podemos ver en las ciudades, ¿no? Es decir, que este trabajo reproductivo y productivo está siempre en permanente relación y no hay tal cosa como una división tan esquemática como podemos ver en otras esferas de la economía, ¿no? Entonces, en esa medida, la agroecología apuesta por este flujo, ¿no es cierto?, permanente entre el trabajo productivo y reproductivo, ¿no? Muchas veces nosotros hemos visto eso, ¿no? Muchos de los compañeros, hombres, que hacen trabajo productivo, digámoslo así, que hacen trabajo en los huertos, ¿no es cierto?, tienen finalmente una esfera en donde digamos, es un trabajo no remunerado. ¿Sí? Es un trabajo que el trabajo campesino en general es un trabajo no remunerado. La remuneración llega cuando entran como jornaleros agrícolas para producir otras cosas o cuando se sacan los productos a las ferias y se venden en el mercado, pero en general es muchísimo trabajo que no es remunerado. Y ahí entendemos nosotras que hay una complejidad también para los feminismos para tener una perspectiva de análisis sobre cómo entender entonces esta división sexual del trabajo en la esfera del campo, ¿no? Y entender estos flujos de lo reproductivo y lo productivo. Pero la agroecología también es esa posibilidad de los modos de hacer vivir, ¿no? Lo que han contado aquí Irene, lo que ha dicho Paula, las experiencias que vamos viendo, nos sitúan en una discusión importantísima. Si el sistema capitalista, patriarcal, heterosexual, colonial, son
modos de vida, son formas de hacer vivir, son formas que, digamos, permanentemente están acechando la vida y organizándola, ¿no es cierto? La apuesta por la agroecología es la apuesta también por construir otro modo de hacer vivir. Y en esa medida, digamos, los cuidados, ¿no es cierto? El cuidado como este lugar central en la reproducción del mundo, este lugar, ¿no es cierto? Corina, Flora, lo han planteado en otras discusiones, las compañeras de economistas feministas lo venimos diciendo, digamos, las que nos situamos en este ámbito. El cuidado es aquello que permite sostener la vida. Sí, es el cuidado, y el cuidado en esa medida tiene dos dimensiones. Por un lado, ¿no es cierto?, es un cuidado que sostiene la vida y por lo tanto lo valoramos en el sentido de que reconocemos eso como trabajo no remunerado, pero que sostiene el mundo, ¿sí? El cuidado como todos estos tiempos, capacidades, gestiones, digamos, también temporales y de condicionamientos de lo que implica el cuidado, ¿sí? Pero el cuidado también como ese trabajo no remunerado que permite finalmente, ¿no es cierto?, generar tasa de ganancia, ¿sí?, generar acumulación para el sistema capitalista. Si es que los capitalistas no se ahorraran todo lo que no nos pagan, ¿no es cierto?, otro sería el cantar. El trabajo de cuidado, por lo tanto, no solo sostiene la vida, sino que permite que el sistema capitalista genere ciertos niveles de acumulación, tenga niveles, ¿no es cierto?, también de ganancia. Y en esa medida el cuidado, ¿no es cierto?, es esta posibilidad de reconocer el trabajo que hacen las mujeres y los cuerpos feminizados y el mundo de lo campesino que está también feminizado, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, nosotras sabemos que el cuidado también es este mandato obligatorio, es este lugar que la división sexual del trabajo nos ha impuesto, es este lugar en donde las mujeres aparentemente, ¿no es cierto?, somos igual a la naturaleza, somos las que siempre cuidamos, somos las que siempre tenemos que responder por el cuidado y el sostenimiento de la vida. Entonces, la combinación entre agroecología y cuidado, ¿no es cierto?, es también la posibilidad de construir este otro hacer vivir, ¿no es cierto?, pero reconociendo la división sexual del trabajo, la heterosexualidad, el capitalismo, la colonialidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto construir una posibilidad política de entre nosotras. Cuando nosotras planteamos esta idea del entre nosotras, de la construcción del entre nosotras, en el mundo campesino, digamos, en el mundo y en el mundo rural, indígena, no es una apuesta por construir, digamos, negando a los hombres o cancelando a los hombres. Nosotras no creemos en esa política de la cancelación en los espacios campesinos, ¿no es cierto?, en los espacios agroecológicos. Es necesario construir otras maneras pedagógicas y políticas de poder situarnos, y eso que hemos ido encontrando es esta posibilidad del entre nosotras, esta construcción entre mujeres que sostienen la vida, pero que al mismo tiempo se vuelven una especie de eco que politiza el resto de sus espacios comunitarios mixtos, ¿sí? Y ahí, y con esto le doy la palabra a Belén también, es la apuesta por una autonomía. Nosotros hemos ido construyendo con las compañeras el mismo concepto de autonomía, ¿sí? Ahí nosotras hemos ido entendiendo también que la autonomía no es nunca de alguien sola, no es nunca individual. La autonomía siempre es colectiva, ¿no es cierto? Siempre es con las otras, y ahí quería contarles un poquito lo que las compañeras nos han ido diciendo también sobre cómo ellas entienden la autonomía. Las redes de cuidado apuestan por la autonomía, y es una autonomía política, es una autonomía económica, pero como bien decía también Irene, es una autonomía afectiva. Es la posibilidad de construir esa autonomía colectiva en este sostenimiento con otras compañeras. Las compañeras nos han dicho muy claramente, autonomía para nosotras es poder tener la posibilidad de decidir en colectivo, de decidir libremente, ¿no es cierto?, pero además de decidir como un ejercicio de autodeterminación de los pueblos. Eso nos dicen las compañeras indígenas, por ejemplo. Autonomía es también, ¿no es cierto?, construir en diversidad. Sí, para las compañeras agroecólogas, la autonomía colectiva es la autonomía que siempre está ligada con la diversidad que la agroecología nos puede dar. Sí, es en la diversidad agroecológica que podemos tener desobediencia frente al mercado. Es en la diversidad agroecológica que podemos sostener una discusión sobre alimentos sanos, ¿no es cierto?, y proveer alimentos al mundo de manera, digamos, de este cambio de la producción. Es en la diversidad y no en el monocultivo, en la agroindustria, que podemos construir autonomía económica.
y autonomía también, ¿no es cierto? Es en la agroecología donde muchas de las compañeras logran, no solamente, ¿no? Ahí me acuerdo de lo que decía una compañera nuestra del observatorio, que es Andrea Tamayo, que es una gran pedagoga con la que hemos ido también tejiendo, ¿no? Es que ella estaba como también en relación con las compañeras agroecólogas, ¿no? Es la posibilidad de que las compañeras tengan un ingreso distinto que no pase por el mandato obligatorio del patriarcado, ¿sí? Y al mismo tiempo es la posibilidad de que muchas compañeras salgan a las ferias y dejen del encierro, del mandato del encierro en la casa, ¿sí? La agroecología, por lo tanto, es una forma que, digamos, es un camino que transforma esas mismas relaciones en lo concreto, ¿sí? Y finalmente la autonomía para muchas compañeras, sobre todo compañeras indígenas que tienen como la hacienda, ¿no es cierto? Y la colonia y la herencia colonial permanentemente moldeando su historia, es también la posibilidad de dejar de ser esclavas. Estoy citando a nuestras propias compañeras de las redes de cuidado, ¿no? Entonces, este es el vínculo que nosotras entendemos entre agroecología y cuidado en la perspectiva de la construcción de una autonomía política, económica y afectiva. Le doy la palabra a Belén. Chévere. Yo voy a intentar responder justamente el papel de las pedagogías, intentando explicar justamente cómo la hemos vivido en carne propia en relación a esta construcción y apuesta por lo que han sido las redes de cuidado. Decirles en primer lugar que nosotras cuando empezamos a pensar este trabajo en los distintos territorios como una propuesta de cómo trabajar con las mujeres en medio de la cuarentena, no todo esto sucede en medio de una cuarentena y de la pandemia, en donde sabemos que el Estado finalmente nos dijo se encierran, pero llegó hasta ahí su información. Ni siquiera había más información de qué sucede con el virus, mucho menos recursos para toda la gente que finalmente tenía que dejar sus trabajos o fue despedida de los trabajos o vivió toda la precariedad y empobrecimiento que significó esta cuarentena. Y una de las cosas que primero pensábamos en conjunto, en colectivo, era, bueno, también cómo interpelamos a estas lógicas que el desarrollo ha dejado en los territorios, que son visiones paternalistas, clienterales y de una imposición de cómo debería vivir la gente en sus relaciones, ya sea cómo vivir la maternidad, cómo producir, cómo vivir el campo en su generalidad, que es algo que cargamos desde los 70, ¿no es cierto? Entonces, en ese primer momento, una de las cosas que sí teníamos claro y que el Instituto de Estudios Ecuatorianos ya viene trabajando con anterioridad es apostarle por las pedagogías populares, ¿no? Nosotros como instituto tenemos escuelas políticas con agroecólogos donde se trabaja justo desde la pedagogía popular porque sabemos que los campesinos, las campesinas tienen un montón de saberes que muchas veces han sido anulados, invisibilizados por esta educación bancaria que cree que somos cerebros en blanco que tienen que llenar. Entonces, nosotras en esta apuesta de entender nuestras propias experiencias como instituto, pero a la par de querer trabajar esta autonomía que no sea ni clientelar ni paternalista, apelando al desarrollo, interpelando a estas lógicas del desarrollo, decidimos juntar nuestras apuestas con Mujeres de Frente, que es una organización urbana que se encuentra en la ciudad de Quito, que trabaja con mujeres populares, excarceladas, trabajadoras del comercio en la calle, ¿no? En donde tienen un proceso ya que nos antecede en relación a cómo han pensado y han construido la autonomía, y más aún en medio de la cuarentena, donde su red finalmente fue la que se sostuvo, tal vez la única, incluso en relación a los feminismos en la ciudad, que sostuvo estos parámetros de autonomía y de juntanza entre mujeres, que en lo urbano es mucho más complejo. Bueno, entonces en esta apuesta de mirar nuestras propias experiencias como desde las pedagogías populares y de esta juntanza con Mujeres de Frente, lo que decidimos en un primer momento es levantar un diagnóstico para entender cuáles son las condiciones de las compañeras en los distintos territorios, tanto en lo productivo, en qué necesidades y problemas tienen, qué pasa en relación a cómo están sosteniendo en este conglomerado familiar, porque recordemos que en las comunidades la familia rompe también esta idea nuclear de padres, hijos y el perrito que tenemos en la idea urbana de lo que es la familia, sino que es una familia ampliada, una familia que se basa más por el parentesco. Entonces, ahí se van descubriendo justamente en un diagnóstico en donde estas lógicas de cuidado que Ale acababa de explicar, de cómo estamos siempre para el cuidado de la otra, del otro, sobre todo del otro,
termina siendo que las compañeras, sus necesidades, sus problemas, lo que necesitan, termine siempre estando al final, ¿no? Por ejemplo, te decían, yo no tengo para comprarme toallas higiénicas, no tengo para comprarme estas cosas que son básicas para las mujeres y que también terminan sobrecargándoles de un trabajo. O sea, nos decían, soy enfermera, soy profesora, soy todóloga, ¿no? Incluso burlándose, ellas mismas decían, si yo no estoy, prácticamente mis cuisitos y mi marido no sé qué hicieran, en pocas palabras. Y entonces, interpelando estas lógicas, a entender cómo estaban, además, una cosa que también el diagnóstico nos permitió observar y relacionándolo justo con el tema que es el capitalismo financiero o la mercantilización de la vida, era entender cómo las deudas, una de su mayor preocupación era, no estoy trabajando y no sé cómo pagar la cuota de deuda que tengo con la banca privada. Sobre todo en las poblaciones mestizas, campesinas, agroecólogas, esta era un tema recurrente, ¿no? Su angustia incluso más allá de no tener para comer ese momento, porque incluso los productos no salían a la ciudad porque no había transporte, era el no vendo mi producto y no sé cómo pagar la deuda y muy probablemente mi tierra, mi casa, lo que se haya embargado para esa deuda no puede estar en mis manos. Entonces, bueno, hubo un montón de otros parámetros como migración que vuelve, ¿no? Toda la gente que salió del campo vuelve al campo, significan más bocas que alimentar y más trabajo que sostener para las mujeres. En ese sentido, una de nuestras primeras apuestas tras levantar este diagnóstico fue que todo lo que trabajemos tiene que ser primero en diálogo totalmente permanente y con los saberes y conocimientos de las compañeras, pero que esté atravesado por el cuerpo. Entonces ahí nuestras metodologías iban mucho que ver con el teatro, ¿no? Les cuento una anécdota, por ejemplo, de recordar que una de las cosas que intentábamos posicionar en el pensar entre nosotros era pensar en la idea de red, de tejido, sobre todo porque acá las mujeres indígenas en las comunidades, el tejido, el hilar, la lana de borrego es un trabajo que histórico, que ha estado siempre en sus manos, además un trabajo feminizado, ¿no? Las compañeras te dicen, es algo que desde chiquita nos enseñan, nos prohibían la educación, no podíamos acceder a muchas cosas, pero sí teníamos que aprender a hilar, y eso les ha servido, ellas dicen en su aprendizaje, para dar de alimentar, de educar a sus hijos. Entonces, al tener esta idea de nosotras del hilar, de lo que es el tejido, mediante metodologías del teatro, lo que hicimos es proponerles un ejercicio de red, ¿no? Las mujeres, varias nos poníamos alrededor, mientras una se colocaba en el centro y le pedíamos que, así como cuando estamos exhaustas, como trayendo el diagnóstico que revisamos con ellas mismas, a veces quisiéramos dejarnos caer, como dormir, que podamos descansar sin que nadie nos moleste y que ese sea un espacio en serio donde nos sintamos tranquilas y podamos tener un momento para nosotras, que realmente es súper complejo y difícil en este heteropatriarcado, ¿no? Entonces fue un ejercicio que al poner el cuerpo en las manos de otras, que fue súper duro para la mayoría, ¿no? ¿Cómo te dejas caer? ¿Con qué confianza? ¿Con qué posibilidades? Y finalmente nunca hemos tenido esa posibilidad de decir, hoy no quiero hacer, hoy no puedo hacer, hoy quiero descansar. Entonces, esta posibilidad nos permitió a nosotras que estas cosas que íbamos tejiendo, los saberes tal vez que nosotras desde el urbano llevábamos desde los feminismos, y estos saberes que ellas nos planteaban desde sus propias realidades, territorios, los fuimos tejiendo y fueron permitiéndonos tejer redes de cuidado en el que el aprendizaje era mutuo, ¿no? Y problematizar justamente las relaciones de desigualdad que se tejían entre nosotras, que también es algo que queríamos interpelarle al desarrollo, ¿no? Porque nosotras venimos de un lugar de privilegio, finalmente, no somos blanco-mestizas, que no vivimos el racismo estructurante y sistemático que se vive en este país si eres indígena o negro, no, tenemos un capital cultural y social por todos los accesos que ese privilegio nos ha dado. Entonces era como también poner en el centro esto, pero al mismo tiempo hilar cómo finalmente, a pesar de todas nuestras desigualdades y diferencias, habían cosas que nos juntaban, ¿no? Como poner las anécdotas en el centro sobre las violencias. Y fue hermoso también en este sentido pedagógico construir otras formas, otros conceptos y otras palabras para describir las cosas. Una anécdota que les podría contar justo en este resignificar también cómo ponemos nombre a las opresiones. Recordamos una clase en donde estábamos hablando del patriarcado, por ejemplo, ver
cómo las compañeras que vienen de este proceso hacendatario en la Sierra Ecuatoriana, sobre todo en Cotopaxi y Chimborazo, que son como provincias que tienen un alto número de población indígena, nos decían, eso es como el patrón de la hacienda. Entonces ahora tal vez vamos a entenderlo más como, no como el patriarcado, sino esto es el patrón, porque sí, nuestros maridos son los patrones que eran en la hacienda, en la casa, ¿no? Entonces era como poner todo este tejido en el centro del debate, en donde ni las palabras, ni el cómo aprendemos, ni el cómo vivimos y nos atraviesa en el cuerpo todo lo que significa el capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad viene dado como una receta de afuera, sino que se teje en el aprendizaje cotidiano. Y otra cosa que me parece importante decir es que para nosotros lo lúdico también era algo importante, entender que el reírnos entre nosotras, el poder ampliar esto que también está prohibido, porque la juntanza entre mujeres, ya saben, ¿no? Está siempre interpelada. Hemos tenido incluso que estar incluso con propios compañeros de los que financiaban que podamos realizar este proyecto, interpelando el por qué es importante que nos reunamos primero entre mujeres y sí trabajar con los hombres, necesario y un trabajo que sí o sí vamos a hacer, pero que esté entre nosotros pueda ser una transformación y una esperanza también. Entonces era una pedagogía de rescatar saberes, situar al cuerpo, pero al mismo tiempo ponerle esperanza y producir esperanza entre nosotras que también era necesaria para tener las redes de cuidado. Eso, compas queridas. Gracias, Belén, Ale, y entonces ahora nos lanzamos a continuar este diálogo retomando las preguntas, comentarios que nos fueron dejando las compañeras. Vemos que algunas se sumaron también hace poquito, por ahí por la diferencia horaria o por superposición de tareas, así que estamos en la instancia de recuperar comentarios donde también van a tener posibilidad las docentes de profundizar algunos ejes. Quisiera llevar entonces las primeras preguntas para Ire y para Paula. En tal caso ustedes vean cuál eligen o con cuál profundizan. Tengo una primera pregunta que está enfocada en pensar, bueno, ¿cómo combatimos esa romantización del papel de la mujer y su conexión con la naturaleza? Dice Nora. Ya lo habéis comentado, pero si podéis compartir más las ideas, imaginarios, propuestas, si hay tiempo. Estos imaginarios quizás nos pudiesen ayudar a la hora de evitar esa captación, apropiación del discurso por parte de los capitalistas. Algo que ha estado muy presente desde la primera sesión, ¿no? Esta idea de la apropiación incluso de nuestras propias palabras, narrativas, nuestras propias términos. Esa es la primera pregunta, y la otra que luego pueden compartir o ver si la retoma también Paula, es cuáles son las condiciones que dan la posibilidad para estas experiencias que comentaste y cuáles son las estrategias para que subsistan en el tiempo. Así que si quieren nos lanzamos con estas dos primeras y la que quiera tomarlo, y después tenemos un bloque de preguntas asociadas a lo que han comentado, lo último que han comentado las compañeras de Ecuador. Vale. Si te parece, Paula, intento responder yo o dar algunas ideas sobre la primera pregunta. Y pues, bueno, o sea, a ver, humildemente, ¿no? Porque creo que se pueden encontrar como diversas formas de luchar contra esa romantización de la mujer, ¿no? Y contra esa idea esencialista del vínculo entre la mujer y la naturaleza, y una de ellas es lo que planteaban las compañeras de Ocaru, ¿no? De la importancia de romper con esas visiones dicotómicas. Me parece que una forma fundamental, y dentro del ámbito agroecológico principalmente, es el tema del cuestionamiento de la familia nuclear heteronormativa, ¿no? Y la visión que se tiene muchas veces desde la agroecología y desde las ideas relacionadas con la soberanía alimentaria de las familias campesinas como unidades ideales, unidades sin conflictos, ¿no? En los que los papeles son complementarios, y la importancia en ese sentido de visibilizar otras formas de organización de los trabajos, de los cuidados, que superen la familia nuclear normativa, ¿no? Que otras formas de organización que como pueden ser pues nuevos modelos de familias, las redes domésticas, ¿no? Y bueno, me parece fundamental como visibilizar, ¿no? esas
esas formas de organización y esos modelos de organización para romper un poco con esa visión dicotómica, ¿no? y con ese vínculo, ¿no? entre pues, la mujer y todo el tema del cuidado. No sé, por ahí lo dejo. Sí, sí, yo propongo festivales agroqueer en todos los territorios donde sea posible. Muy bien, pues sobre la segunda, las condiciones sobre las cuales se pueden dar este tipo de experiencias, bueno, pues son condiciones que no solamente tienen que ver con lo económico, es decir, con ese músculo económico, ese músculo financiero que también ha salido antes, también sacar aquí a la palestra, ya que tengo otra vez el micro abierto, esta financiación de la banca ética dentro de la economía solidaria, que tiene un papel fundamental para lograr sostener con los mismos valores los proyectos económicos que logramos sacar adelante. Después de mucho esfuerzo es fundamental su papel y bueno, no solamente se necesita ese caldo de cultivo económico, ¿no? Que se puede hacer, o sea, siempre juntas llegamos a más, también económicamente, por lo tanto se pueden turnar, se pueden donar esos capitales sociales de las cooperativas para que se puedan dar lugar, ¿no? a estas articulaciones. Otra de las cosas, otra de las herramientas fundamentales para sacar estas propuestas adelante es todas esas pedagogías populares que le hablaba antes Belén, ¿no? Todas esas experiencias que tenemos de organización colectiva, ya sea urbana o ya sea rural, que tenemos que sacar a la luz y que nos han servido durante mucho tiempo, ¿vale? Para articularnos y para lograr pequeñas luchas, ¿no? Dentro de muchos de los campos en los que tenemos abiertos, ¿no? de muchos sectores. Entonces, bueno, pues todo lo que es todo el trabajo organizativo horizontal, las herramientas asamblearias, la representatividad, la democracia horizontal, la visibilidad, la interseccionalidad, los feminismos tienen un montón de herramientas que se necesitan aplicar cuando intentamos articular un proyecto económico colectivo. Esto es fundamental porque si no se nos desbarata todo y si no se nos pierden, se nos cuelan entre los dedos todos los valores que queremos, con los que queremos impulsar esta economía solidaria, ¿no? Muchas veces hay una aportación, no sé cómo yo llamarle, voluntaria. Nosotras en nuestra cooperativa, en Germinando, le llamamos las horas Robin Hood, aludiendo al personaje que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Aquel cuento así que, bueno, seguramente tenemos en el recuerdo. Es decir, organizaciones y empresas de un tamaño que les permite poder asignar, donar o apostar por proyectos colectivos más pequeños que puedan ser las personas que asuman cierto trabajo, ¿vale? Dentro de esta articulación. Muchas veces los fondos económicos o la capacidad de conseguir estas ayudas, estos programas de emprendimiento, está desde la ciudad, desde los núcleos urbanos. Y es muy importante que las personas que trabajamos en estos núcleos urbanos seamos capaces de mover este capital económico, ¿vale? hacia territorios donde se necesita esta inversión porque no llega, porque no está en el punto de vista, no está en el interés, ¿no? de que lleguen para que se puedan organizar de otra manera las personas que viven en los territorios más rurales, ¿no?
Y esto es fundamental, por lo tanto, bueno, pues es una llamada de atención a las personas que vivimos en las ciudades para que desde sus organizaciones y desde sus empresas, desde sus cooperativas, desde los espacios donde estamos, desde las universidades muchas veces, hacer, por ejemplo, esos intercambios, esas prácticas de los posgrados, etcétera, etcétera, en el mundo rural, poniendo nuestro granito de arena para poder ayudar a articular en lugares donde hay estas carencias económicas, ¿no? No sé si he contestado la pregunta, no sé si se refería exactamente a esto que he contestado. Gracias, Paula. Sí, justamente pensábamos en esta capacidad de sostenerse en el tiempo y que, bueno, por estos lados, por ejemplo, en países como Argentina, eso tiene implicancias, por ejemplo, en la posibilidad de acceder a financiamiento o programas o líneas concretas, y a veces estos indicadores que miden las experiencias de agroecología y de economía solidaria son indicadores muy productivistas, que están en una lógica contraria muchas veces a las que se están tratando de impulsar desde estas experiencias. Entonces está buena por la pregunta en torno a, bueno, cómo sostenerse en el tiempo. Tenemos más preguntas y también sabemos que están presentes en sala compañeras que impulsan experiencias de agroecología. Sabemos que están desde Canarias, desde México, desde otras partes del Ecuador también, desde Brasil y Argentina. Y también hay compas de la red de plantas saludables. Tienen la posibilidad, si piden mano en el chat, de por ahí abrir cámara y compartir, comentar algo, mientras seguimos retomando los comentarios que tenemos pendientes, pero sepan que podemos hacerlo. Hemos tratado en todas las sesiones de garantizar un espacio cuidado y libre de hackeos y seguro, entonces en ese sentido estamos siendo muy cuidadosas con cada una de las sesiones para que podamos llevar lo más ameno y disfrutar de la sesión y del diálogo. Tengo un bloque de preguntas destinadas a pensar, hay comentarios puntuales sobre la situación de Ecuador. Hoy amanecimos con noticias muy movilizantes sobre el Ecuador, en el sentido de que ha habido medidas desde el gobierno con respecto a dictaminar un estado de excepción y demás. Karen, una compañera que está participando, nos comenta, dice, bueno, en el Ecuador los pequeños productores llevan más de 40 semanas en huelga por el pago justo de los precios mínimos de sustentación de sus productos, por el cumplimiento de sus contratos y por condiciones más dignas de trabajo, porque las condiciones que impone este orden neoliberal son insostenibles. El complejo agroindustrial condena a miles de trabajadores a condiciones cada vez más violentas de precarización, ¿no? Y esto, gracias Karim también por traer, era un poco lo que comentábamos al inicio sobre pensar la situación del Ecuador y también en extender toda nuestra solidaridad en momentos de tanta lucha, sobre todo si pensamos que en octubre del 2019 fue un momento muy importante para el Ecuador en términos del levantamiento popular. Y para las compañeras de Ecuador tenemos dos preguntas. Una vinculada a esto que ustedes mencionaron, si podrían ampliar un poquito más qué implica lo metabólico, ¿no? Lo metabólico en este contexto, la dimensión metabólica de la vida. Nora les pregunta, dice, me hace recordar el concepto de metabolismo social, pero no sé si hace referencia exactamente a eso. Les dejamos planteado esta pregunta. Después, otra pregunta, dice, en estos acercamientos a los territorios, ¿qué saberes tenían y ejercían en los territorios, aparte de los del cuidado, que han podido rescatar o incorporar en estas experiencias? Esta es una pregunta de Sabrina. Y después hay una pregunta en términos a relación a la tenencia de la tierra, la dejo planteada porque pueden contestarlas cualquiera de las compañeras que estuvo compartiendo. Una es cuál es la repercusión dentro de la agroecología, el trabajo de la tierra con la migración y la venta de terrenos, ¿no? Sabemos que esto puede tener impactos disímiles tanto en el norte como en el sur. Y mientras las alentamos a que la que quiera anotarse y hacer algún comentario con cámara prendida. Vamos entonces a Ale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas que nos desafían para apuntar más, para ajustar un poquito más nuestras reflexiones. Yo, bueno, quisiera primero dar un abrazo solidario a todos los campesines, productores
que han estado en toda América Latina, digamos, en toda la Via Yala, en movilizaciones, en paros, etcétera, pero específicamente en el Ecuador, ¿no? Los compañeros arroceres, los compañeros palmicultores, cañicultores, los compañeros lecheres también, pero sobre todo los productores de la costa han estado en varias jornadas de movilizaciones justamente peleando por precios justos, pero también contra tratados de libre comercio, contra el Tratado de la Alianza del Pacífico, contra el Tratado libre que se anuncia con China, con los Estados Unidos, y también, digamos, peleando por derechos laborales frente a esta precarización de la que nos hablaba Karen. Creo que es fundamental nosotros como observatorio del cambio rural, pero también nosotras, digamos, como compañeras feministas militantes, nos solidarizamos permanentemente con estas movilizaciones y expresiones justas, digamos, de los campesinos en el país que están exigiendo unos mínimos, sobre todo porque en una economía como la ecuatoriana, para quienes no están tan al tanto, la economía ecuatoriana es una economía primario exportadora, rentista, que está vinculada muy fuertemente con la extracción, digamos, de petróleo. Ahora nos quieren meter en el cuento de la minería, pero es una economía que está sostenida sobre el agro. El agro está feminizado, está subordinado, es uno de los espacios peores pagados, con peores condiciones laborales, y sin embargo es lo que provee alimentos, sostiene la vida y cuida territorios, ¿no? Entonces nuestra solidaridad con todos los campesinos y campesinas que están permanentemente movilizados. En relación a la pregunta sobre lo metabólico, creo que aquí es central plantear algunos elementos, ¿no? La agroindustria, como también bien decía Karen hace un rato en el chat, ¿no? La agroindustria finalmente es un modelo que invisibiliza el trabajo y los conocimientos de las mujeres, ¿no es cierto? Pero también al mismo tiempo privilegia la acumulación del capital y la mercantilización de la vida y en ese sentido de la acumulación, ¿no? y de la alimentación. Frente a eso, ¿no? Frente a esta propuesta del capitalismo, frente a todo este negocio que tienen las grandes transnacionales en el espacio de los alimentos y en la configuración misma de los territorios en América Latina, la propuesta de la agroecología, ¿no es cierto?, justamente es esa, ¿no? La posibilidad de construir un proceso que preserve la vida, que regenere y que transforme los vínculos sociales, que implique el cuidado de la naturaleza en una relación que los feminismos y los ecofeminismos hemos planteado como interdependencia y ecodependencia, ¿no? Que son dos categorías que paso brevemente a explicar, ¿no? La interdependencia es la idea, ¿no es cierto?, la idea central de que ningún ser humano, ¿no es cierto?, puede existir sin cuidado. Todos nosotros necesitamos de cuidado desde el momento mismo de nuestro nacimiento hasta el día mismo de nuestra muerte, ¿no? Y ese cuidado es un cuidado que no podemos nosotros autorreferenciarnos, es decir, no solamente es un cuidado con nosotras, sino que requerimos de cuidado de otros y otras, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión en relación a la interdependencia, pero también hay un debate sobre la ecodependencia, y es que tampoco ningún ser humano puede existir sin la naturaleza. Entonces la naturaleza ahí no tiene una función de uso de recurso natural, no es un espacio de explotación y conquista, digamos, sino que somos parte de ese entramado de vida, somos parte de ese complejo entramado de vida, ¿no? Con estos dos elementos de interdependencia y de codependencia, lo que nosotros estamos planteando es esta discusión que articula, y ahí en esa medida, el debate sobre el metabolismo, ¿no? El cuidado, ¿no es cierto?, como centralidad de esta agroecología y también como una propuesta desde la economía feminista, lo que nos permite, por ejemplo, es pensar, estoy pensando en concreto, en los huertos agroecológicos, ¿no? ¿Qué ocurre en estos huertos agroecológicos para pensar lo metabólico? Se percibe el tiempo de cada proceso, se percibe el tiempo de cada semilla, se está atento a cada proceso y toma un tiempo específico el proceso mismo que tiene la naturaleza para regenerar y para producir. Se valora la función que tiene cada cohabitante de este huerto, cada insecto, cada, no sé, polinizador, etcétera, ¿no es cierto? Hay también una apuesta por la valorización de que cada trabajo que hay en términos de agroecología es fundamental, ningún trabajo es marginal, todos son centrales, ¿no? Son espacios finalmente para estar y para compartir saberes.
¿sí? Es la posibilidad, ¿no?, de regenerar y de proteger desde la dimensión del cuidado, es la posibilidad también de mantener espacios de siembra, de producción, de plantas medicinales, de recetas, de compartir saberes, y es el cuidado ampliado de la vida, es la familia extendida que también está dedicada a la agroecología. En esa medida, digamos, esta idea de lo metabólico implica dar cuenta del entramado complejo de la vida, ¿sí? Y este entramado complejo de la vida tiene sus propios tiempos, que no son los tiempos del capitalismo, que no son los tiempos de la agroindustria, que no son estos tiempos productivistas, ¿no es cierto?, vinculados con la mercantilización y el proceso de mercantilización y de financiarización, ¿no? Y con esto le doy la palabra a Belén, ¿no? Es pensar finalmente que la naturaleza es un sujeto de derecho de cuidado, es también esa dimensión central la que hablamos cuando hablamos de agroecología, desde una perspectiva de lo metabólico de la vida. El cuidado, por lo tanto, y ahí la relación con la economía feminista y la perspectiva feminista, ¿no es cierto?, no es trabajo, que el cuidado no es solo un trabajo de las mujeres, que el cuidado requiere, ¿no es cierto?, y sostiene una trama compleja de la vida, que el cuidado no solamente ocurre en la casa, sino que ocurre en varios espacios, en el huerto, en la relación con la naturaleza, en otras esferas. Es el cuidado como parte de estas relaciones, ¿no es cierto?, de los seres humanos, de los seres vivos y del territorio. Es también la posibilidad de asegurar materialmente, ¿no es cierto?, las posibilidades de autonomía, pero también que nos implica un análisis, ¿no es cierto?, profundo de las relaciones desiguales entre ciudad y campo, entre centro y periferia, ¿no? Es volver a discutir la división internacional del trabajo, es volver a discutir la división sexual del trabajo, ¿no es cierto? Y es finalmente lo que veníamos diciendo, el cuidado es una apuesta en esta relación con la agroecología de la construcción plural de otras formas de vida que en el capitalismo, en el patriarcado y en la colonialidad siempre han estado subordinadas o invisibilizadas. Bueno, voy a intentar responder la pregunta de qué otros saberes hemos como encontrado. La verdad han sido varios, pero me gustaría compartir tres sobre todo que para nosotras fue como súper importante tenerlos y entenderlos también desde esta mirada de que a veces pensamos que hay cosas que solo pasan o que solo están mediatizadas en lugares específicos, en cuerpos específicos, ¿no? En Chimborazo, que es una provincia acá en la sierra sur del Ecuador, ¿no? Donde tenemos, como les contaba, pueblos y nacionalidades, sobre todo quichuablantes. Una compañera, cuando estábamos problematizando en un taller, recuerdo, el tema de la violencia contra las mujeres, nos devolvió una experiencia que ella nos contaba que sucedió en los años 80, ¿no? En donde la relación que ellas ponían sobre la violencia que vivían sus cuerpos femeninas, sus guaguas, ellas en esta relación del hogar, los ponían en la relación con nos golpean porque vienen borrachos, ¿no? Hay una relación muy fuerte también de pensar qué pasa con el alcohol y la violencia con las mujeres, sobre todo ellas lo ponían como una problemática indispensable de pensarnos a nosotras en este diálogo permanente entre los saberes. Y algo que nos decían es que un momento se cansaron, ¿no? Como de esta violencia sistemática del hombre que llega borracho y se organizaron. Se organizaron y llamaron a todas las mujeres indígenas de todas las comunidades alrededor y lo que hicieron es ir a les llamaban estancos, acá esto se refiere a los bares, licoreras, como en a las cantinas, esa es la palabra precisa para explicar, a las cantinas en las comunidades y viraron todo el trago que tenía la gente que vendía ese licor ahí, ¿no? Como organizadas a decir, miren, o sea, nos están violentando, estamos totalmente maltratadas y es porque ustedes venden este trago que hace que nuestros maridos lleguen y nos violenten. Entonces, para nosotros, al menos con la Ale y yo, cuando estábamos ahí sentadas, decíamos, claro, muchas veces tenemos esta idea de que nos organizamos, sí, el feminismo nos trajo esto. Estas compañeras no se llaman feministas, ni siquiera sabían que existía esta palabra, este concepto, este movimiento, si lo queremos ver así, pero esta necesidad de poner el cuidado entre ellas, del hartazgo de haber estado violentadas toda la vida y sistemáticamente les lleva a organizarte de estas formas que yo creo que en algún punto fue un saber y un aprendizaje que rescatar. En el otro lado,
También teníamos la experiencia de, como les decía anteriormente, de poner en su relación de lo que significa la herencia de la hacienda a la colonialidad en debate. En el Ecuador, por la misma lógica de herencia de un Estado mestizo colonial, pensamos que la colonia se acabó cuando nos independizamos y todo ahora es precioso y ya no hay racismo, ya no hay machismo, ya prácticamente vivimos en igualdad, ¿no? Hay una lógica blanco-mestiza, sobre todo, de sostenerse en estos parámetros, y las compañeras, en base a sus experiencias de lo que significó vivir el proceso hacendatario, siempre nos daban la posibilidad de poner en debate justo esta lógica, de explicar esta colonialidad, este concepto que a veces los sociólogos, los cientistas sociales ponemos como por el aire y queremos explicar sin poder materializar y concretar, se volvían factibles justo gracias a sus saberes, a esta interpelación que nos hacían de cómo nunca pudieron acceder a educación. Recuerdo una compañera en Cotopaxi usar la frase para decirnos: nosotros éramos igual que los animales, ¿no? Nosotras, las mujeres éramos igual que los animales. Vos no estudias, vos en poco incluso tenían prohibido muchas veces el asearse, el usar agua para asear su cuerpo, porque su rol era estar con los animales cuidando en el páramo, por ejemplo. Entonces, esta posibilidad de coger estas experiencias crueles, deshumanizantes de lo que fue el proceso hacendatario, para ponerlos en el centro de debate y decir, bueno, de esto hablamos cuando hablamos, compañeras, de colonialidad, además sacar del lugar de la culpa, que ha sido una cosa muy también de donde se ha puesto a los cuerpos femeninos, feminizados y disidentes, ¿no? Como muchas veces el escuchar de, yo estoy así porque no estudié, porque no hice caso a mi papá en esto, o yo hice esto y no sé qué. Entonces también entender cómo la culpa ahí está jugando en nuestras vidas, en vez de poner las responsabilidades en quien realmente la tiene del por qué estamos en esos procesos de opresión y dominación. Y para cerrar, otra experiencia es cómo hemos llegado a problematizar la sexualidad, que es un tema que por lo general cuando hablan con nosotras, la gente que llega te dicen, ay, es muy difícil hablarte sobre este tema, las compañeras no hablan y no sé qué y no sé cuánto. A nosotras nos pasó todo lo contrario. Fue más bien entender en el diálogo permanente de cómo vivimos así cotidianamente, porque nos pregunten, compañeras, ¿y ustedes por qué no son madres? ¿Y ustedes cómo decidieron no ser madres? A la Ale y a mí, ¿no es cierto? Como por qué hay este proceso, el que podamos poner en el centro esta problematización y escucharles decir, yo si hubiera sabido que eso era posible o que hubiera tenido la posibilidad de tener conocimiento de anticoncepción, de que se puede evitar, no sé, tener todos los hijos que tengo, lo hubiera hecho de otra manera, pero compañera, gracias porque vamos a hablar de esto con nuestras guaguas, ¿no? Y claro, y ahí vos tienes un conocimiento que se rescata, que es el de las parteras. Las parteras, en cambio, nos ponen en la mesa del debate qué podemos hacer con las plantas, cómo nos podemos cuidar de otras maneras, y en esos diálogos permanentes vamos incluso problematizando la sexualidad, ¿ya? Creo que esos son algunas de los aprendizajes que les podría contar, y ya, eso. Gracias, Belén. Ale, vemos que sigue muy movida la sesión. Yo contaba recién que estamos entrando en el tramo final para ser también cuidadosas con el tiempo de cada una que se ha sumado. Tengo unas 2 preguntas más, incluso si alguna quiere también hacer un comentario sobre la sesión. Y creo que esta pregunta que nos hace Stephanie recuperaba los primeros pinceladas de la sesión. Es muy desafiante y quería pasarle la palabra a Irene, pensando un poco en cómo ves que se proyecta el futuro de la agroecología ante la avanzada de este orden neoliberal industrial, considerando las diferencias que puede haber entre países del norte, en particular en el Estado español, y cómo lo vemos de este lado. Es una pregunta para pensar desde diferentes territorios, pero en tal caso pasarte la palabra a vos, y dado que son también los tramos finales, si querés hacer como algún cierre o conclusión para luego después cerrar con las copas de Ecuador. Gracias, Flora. La verdad me parece como una pregunta bastante compleja de responder, incluso desde, el contexto del Estado español.
me parece que, o sea, cómo se proyecta en el futuro la agroecología ante la avanzada de este orden neoliberal. Yo en este sentido, pues intento mantener el optimismo, ¿no? Y me parece fundamental pues seguir articulándose, seguir fomentando todas las experiencias que existen relacionadas con la agroecología en el Estado español y en los diversos territorios, seguir articulándose con las experiencias de América Latina y seguir tomando como referencia a las compañeras y compañeros y compañeres de América Latina y las experiencias que están protagonizando. Pero bueno, sin perder de vista que el orden neoliberal agroindustrial es un orden pues muy potente y difícil de neutralizar, ¿no? Y bueno, pues o sea, para mí sí que es fundamental algo que comentaba antes, ¿no? El seguir fomentando las alianzas entre los diferentes movimientos, entre las diferentes experiencias, en los diferentes ámbitos y eso, y también respetando un poco la diversidad de las luchas, no entrando en debates que desde mi punto de vista pueden ser interesantes, pero que lo que hacen en general es dividirnos y centrándonos sobre todo en los puntos, en los puentes, ¿no? A la hora de construir esas articulaciones y esas alianzas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Creo que, bueno, que por aquí lo dejo. No sé si las compañeras de Ecuador tienen algo que aportar sobre este tema, que seguro que sí. Y bueno, lo que sí que quería era agradecer mucho pues eso, el espacio, a las compañeras. Me está resultando súper interesante escucharos a todos y también el cuidado de las personas que estáis en la organización con nosotros, ¿vale? De estar generando un espacio de cuidado y de seguridad para todos que yo agradezco mucho. Gracias, Ire, y qué bueno que pudimos darle esta forma y construir esta escuela en sintonías políticas y también afectivas y de cuidado, ¿no? Que para nosotras son tan importantes y que aunque estemos conectadas virtualmente, hemos tratado de ir enlazando esa trama para que cada sesión tenga esas características. Ahí están compartiendo varios enlaces para que después continúen el hilado de lecturas, textos, experiencias. Lo hizo Paula, lo hizo Irene y ahora las compas de Ocaru también nos dejan ahí sus redes. Y entonces les paso la palabra para así ya los minutos finales de cierre. Y hay algunas coordenadas técnicas antes de despedirnos. Así que bueno, les paso la palabra para Quito de nuevo. Gracias, Flora, querida. Sí, bueno, nosotras queríamos como también mencionar en este espacio justo esto que nos consultaban sobre el estado de excepción, contarles que en efecto el presidente Lasso, que viene de un gobierno neoliberal, él es banquero, ¿no? Dueño de un banco aquí como en el Ecuador. Se lanzó un estado de excepción donde pone a los militares en las calles con el pretexto de combatir la delincuencia y el narco, ¿no? Este es solo un pretexto porque realmente lo que se está, lo que les da miedo, si se quiere ver así, es el estallido del pueblo ecuatoriano que, como Ale contaba, han estado en las calles, sobre todo los agricultores en la costa y los transportistas ahora en la Sierra Norte. Entonces, lo que tienen temor es del estallido posible que se pueda dar. Y que creo que es factible también denunciar esto porque una de las cosas que propone el presidente Lasso es lanzar un proyecto, un decreto en donde él da a las Fuerzas Armadas total impunidad para asesinar. No dicen, no vamos a permitir que los delincuentes tengan más derechos que los policías, entonces se plantea un cuerpo legal que defienda y tenga impunemente a todo lo que pueda hacer la policía, es decir, pueden abusarnos, pueden violarnos, pueden matarnos y no va a suceder absolutamente nada con estos cuerpos de las fuerzas públicas. Y que creo que es importante denunciar y que es necesario romper justo este cerco de la idea del
delincuencia, porque es algo que cala en la sensibilidad de la población, ¿no? Uno ve ahí en el sentido común agradecer esta militarización porque es real, hay mucha violencia en las calles, pero no se logra entender que esta violencia es promovida por las mismas por las condiciones históricas de desigualdad que el mismo Estado ecuatoriano sostiene. Entonces vivimos un momento en donde tienes esta derecha fascista promoviendo que haya un porte de armas legal para la población para que se pueda defender, cuando a la par nos dice que va a combatir a esta delincuencia que esté en las calles y sobre todo queremos responsabilizar al Estado ecuatoriano de que cualquier cosa que sucede con los compañeros, las compañeras, los compañeros migrantes, negros, indígenas, mujeres, guaguas que ahora están en situación de calle en este país y que lo que les sucede es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Es importante, porfa, compañeras, que nos ayuden a romper esta idea que están posicionándose, porque este concepto de la delincuencia lo que ha hecho es promover una limpieza social en este país. Nos pasó en las cárceles, como habrán visto, ¿no? Como pensar como ponerlas como estas vidas que no importan y pueden totalmente ser anuladas, y lo que creemos es que este nuevo estado de excepción lo que busca es evitar la reunión, ¿no? No podemos reunirnos, no podemos organizarnos, y a la par desplegar a toda la fuerza pública que pueda hacer y deshacer en las calles. Eso, queridas compañeras, igual en las redes, yo creo que las organizaciones de aquí en el país se van a seguir pronunciando sobre esta medida de hecho, pero esperamos igual su apoyo internacional para romper, justamente porque, claro, los medios hegemónicos están sosteniendo que la inseguridad y la delincuencia y toda la violencia, sin mencionar que justamente es promovida por el propio Estado. Gracias, compañeras, y un gusto haber compartido con ustedes. Cuando ellos dicen muerte, nosotras gritamos vida. Que el dolor en el corazón y la rabia que sentimos en este momento en el Ecuador se convierta en más tejidos organizados, en entramados comunitarios, en movilización. Que esta nueva ofensiva de las élites nos regrese a lo más importante, defender la vida digna, y que esta deje de ser una posibilidad de pocos, un privilegio de unos cuantos, para convertirse en una certeza para todas, todes, todos. Gracias. Gracias, compañeras, las abrazamos desde acá y toda la solidaridad internacional, como siempre, estando presentes en las formas que podamos y también para visibilizar. Ahí les mandan muchos abrazos, cariños, después tendrán la oportunidad de leer en detalle el chat, ya que han estado concentradas en el diálogo, en el ida y vuelta de los comentarios y las preguntas, así que después tendrán la posibilidad de verlo en detalle. Gracias, Ale, por las palabras de cierre tan sentidas. Y qué más decirles que nos encontramos mañana a esta hora, depende de la ciudad donde estén, pero arrancando muy temprano a las 7 de la mañana en Managua, Honduras. Nos vamos luego a las 8 a Quito, Lima, Bogotá, Ciudad de México. A las 10 para quienes viven en Santiago de Chile, para quienes están en Montevideo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires o en Córdoba, sabemos que hay alguna cordobesa por ahí o alguna compa de la Patagonia Argentina, para quienes están en Cataluña, en Bruselas, en Milán, en Madrid, o en Asturias, a las 15 horas, es decir, en plena tarde o siesta, como le decimos acá. Así que, y en Johannesburgo también las compañeras que están desde Sudáfrica siguiéndonos y que se han conectado. Muchas gracias a Tasmi, nuestra compa, que estuvo en los controles técnicos, que estuvo haciendo la transmisión con María Atienza para que salga aquí y para que salga en YouTube, para las compas que van a poder verlo más tarde o nos siguieron en vivo desde YouTube. Gracias, Tasmi, si querés abrir cámara para saludar, sé que estás súper concentrada en eso. Te amamos y has estado ahí desde muy temprano en República Dominicana para garantizar esta transmisión. Gracias a las compas de Reas, a Blanca, a Mariana, a María y también a Saloa, que sé que desde Euskadi nos está siguiendo y nos va a acompañar también en la asistencia técnica. Gracias a Cori Rodríguez Enríquez, que estuvo también en el chat tomando comentarios, enlazando las preguntas. Gracias, Celita, gracias, Marian Díez. Y entonces nos vemos mañana para trabajar, profundizar y dialogar en torno a la desmercantilización de la energía, algo que estuvo muy presente desde la primera sesión, y mañana nos vamos a meter en total profundidad para comprender justamente si es posible pensar una
energía accesible como un derecho, pensarla en clave feminista, popular y justamente desde la economía solidaria. Enorme desafío, y entonces les invitamos a continuar el itinerario y la hoja de ruta de lecturas, de materiales, de podcast, y algo que se mencionó aquí, que lo planteó Paula, sobre la posibilidad de que las finanzas éticas y solidarias sean un soporte y un aporte a la agroecología. Ese va a ser el tema fundamental de nuestra última sesión del viernes, así que vamos enlazando los temas. Muchas gracias, Belén, Ale, Irene y Paula por sumarse, a las compas de Germinando, a Julia que estuvieron en el armado y trabajando ahí, y sé que, y las compas de Ganaderas en Red que tuvimos la oportunidad de conocerlas también. Gracias, ahí la veo a la Vivi, que está desde un centro de salud siguiendo la escuela, trabajadoras esenciales en primera línea del COVID, así que les abrazamos desde aquí y nos vemos mañana. Adiós, la que quiera prender la cámara para saludar, comentarse, creo que ya se deben haber visto. Así que ahí está, Saloa,